esperamos de veras que nos sigan acompañando y que Dios siga bendiciendo sus vidas a través de la consideración de los salmos del Señor. Hoy nos corresponde el Salmo 78, aprendiendo la fidelidad de Dios. Primero, obteniendo la atención del pueblo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron y no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Primero debes de tener la atención de tus oyentes si es que quieres enseñarles. Inclinar el oído, que lo dicho pueda ser escuchado y entendido de forma apropiada. Proverbio es una comparación, un dicho del reino de vida para iluminar otro. Lo que ellos habían recibido debían de pasarlo a la siguiente generación. 1. Las alabanzas de Jehová, Dios es digno de adoración y gratitud. 2. La potencia y grandeza de Dios sobre todo. 3. Las maravillas que Dios hizo. La historia de Dios afectará la esperanza y la memoria de los jóvenes, logrando obediencia hacia el Dios revelado. Este es el camino de vida para el hombre y para la nación. Aquellos que olvidan las obras de Dios, seguro que fracasarán en sus propias obras. Enseñándoles a evitar errores. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Una de las obras maravillosas de Dios fue dar palabra a su pueblo. La palabra de Dios puede volverse irrelevante si no es pasada a la siguiente generación. Generaciones mencionadas: padres, sus hijos, la generación por venir, sus hijos y los hijos de sus hijos. Comunicarlo para que puedan confiar en Dios por sí mismos. Si las generaciones jóvenes están bien instruidas, podrán evitar muchos errores que cometieron sus padres. Las generaciones anteriores fueron contumaces y rebeldes, no dispusieron su corazón, ni fue fiel su espíritu para con Dios. Había acción, pero mal enfocada en el corazón y en la actitud, perdiendo la batalla espiritual. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Efraín se convirtió en el líder de la rebelión y de lealtad que maldijo Dios. Dios equipó a Israel para el conflicto. Fueron arqueros armados, pero fracasaron en el día de la batalla debido a que no obedecieron el pacto con Dios. Con desobediencia e ignorancia fue como dieron la espalda en el día de la batalla. No recordaron amar y servir y confiar en Dios, con el cual tuvieron una gran experiencia. Israel en el Éxodo. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. En el campo de Zoán dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Dios ayudó a su pueblo por medio de una serie de plagas milagrosas y demostración de poder. Faraón fue obligado a dejar ir a Israel de su esclavitud, recompensándolos con riqueza de parte de los egipcios. Mientras los ejércitos de Faraón perseguían a Israel, Dios de manera milagrosa los llevó a través del mar. Caminaban en tierra seca mientras Dios detuvo las aguas como en un montón. A veces en el desierto, la nación de Israel necesitaba agua y Dios proveyó milagrosamente. La respuesta rebelde. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra.
¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Dios hizo cosas grandes y asombrosas para Israel al sacarlos de Egipto y preservarlos en el desierto. Pero la respuesta de Israel era rebelarse contra el Altísimo. Hablaron contra Dios y le tentaron, expresando su falta de fe en su poder y falta de confianza en su cuidado. No creían que Dios podría darles un banquete en el desierto. Detrás de nosotros está la dádiva de la cruz, la resurrección y la ascensión, el cuidado de Dios durante nuestros primeros años y la bondad y misericordia para nuestra vida venidera. O sea, que Dios nos guarda a nosotros. La ira de Dios contra la incredulidad. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios habitaba en medio de ellos en el lugar santo, por lo tanto, le insultaron en la cara. Estos eran los pecados que indignaron a Dios e hicieron que su juicio quemara como un fuego a Israel. Que cada incrédulo aprenda que debe de temblar más por su incredulidad que por cualquier otra cosa. Es suficiente para condenarle por cuanto no confía en la salvación de Dios. Refiriéndose al Señor Jesús, dice San Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De manera negativa, en el tiempo de Jesús mostraron ingratitud y necedad al tentar a Dios. Él envió aves como carne. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Dios les dio su propio deseo, pero el anhelo de ellos estaba arraigado en su propia voluntad. El resultado no sería bueno. Dios les mostró que cuando la lujuria obtiene su deseo, hay decepción. Dios les dio al rebelde y desobediente Israel todo lo que ellos desearon y anhelaron, y se convirtió en una plaga de juicio entre ellos. Una respuesta de misericordia. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de ayuda y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne y soplo que ya no vuelve. Israel no aprendía. Salieron de Egipto, pero jamás entraron a Canaán. Muchos, mientras son afligidos, parece que son afectados, pero tan pronto como ha pasado la aflicción, muestran lo que verdaderamente hay en su corazón. Su búsqueda de Dios parecía sincera, pero duraba poco tiempo. La adoración de su labio debía ser detestable para Dios. No estaba asociada con el corazón. El conocimiento de Dios de la debilidad humana movía la compasión y el perdón de Dios. La gracia de parte de Dios hace que la insignificancia del hombre un motivo para detener su ira. Por eso no hemos sido destruidos por la misericordia de Dios. De Egipto a Canaán, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus granados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su favor,
No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a los primogénitos en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. El contumaz, desobediente Israel provocó y tentó a Dios. La redención del Éxodo es representada en las Escrituras como la demostración de la mano del poder de Dios. El pecado de Israel hacia el olvido y a la misericordia de Dios le desliza hacia las plagas de Egipto para su liberación. Las plagas estaban enfocadas en contra de supuestas deidades egipcias. La peor parte de todas las plagas fue la muerte de los primogénitos. Después los egipcios le rogaron a los israelitas que salieran y hasta los enviaron con regalos, contentos de deshacerse de ellos. Dios los guió con seguridad, los protegió en todo el camino. Dios destruyó el ejército egipcio que les perseguía cuando las aguas del mar bajaron, los aplastó. Los trajo después a la frontera de la tierra santa prometida. Echó las naciones delante de ellos, quitando a muchos de los pueblos cananeos antes de que Israel llegara. Repartió tierras en heredad a quienes había hecho una promesa eterna. O sea, Dios les cumplió. Terrible tragedia en Silo. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto al tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Una vez que Israel entró a la tierra prometida, no guardaron los testimonios de Dios, sino que se rebelaron. Como un arco engañoso que rebota mal cuando se necesita. Israel erró en llevar el mensaje de Dios al mundo y cumplir la voluntad del Señor. El pecado característico fue la idolatría. Cuando el arca del pacto fue capturada en Silo, la nuera de Elí, el sumo sacerdote, también supo que su esposo, su cuñado, su suegro y 30,000 soldados fueron asesinados. Estaba embarazada y las noticias fueron abrumadoras, de tal manera que tuvo dolores de parto y murió dando a luz. Antes dijo el nombre del recién nacido, Ichabod, el cual significa la gloria se ha apartado o la gloria de Dios es traspasada. La gloria que se apartó de Israel fue la gloria de bendición y la presencia de Dios. También hubo gran pérdida de vidas, incluyendo a los sacerdotes, las doncellas que se casaban después sin ninguna solemnidad como siervas pobres, como en los tiempos de calamidades públicas. El triunfo de Dios después de Silo. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta. Cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, la colocaron como trofeo en el templo de su dios Dagón. La renovación de sus actos de misericordia hacia Israel fue tan abrumadora que el salmista asemeja a Dios como un valiente que se siente a sí mismo más heroico cuando está lleno de vino. Dios se exaltó a sí mismo sobre los filisteos y los puso por perpetua afrenta. Dios demostró que era capaz de cuidar su gloria cuando su pueblo la descuidaba. Las hemorroides eran el mal para humillar a los filisteos y sus frecuentes derrotas por Israel hasta que por fin fueron aplastados para nunca más existir, porque se burlaron de Dios. La elección de Jerusalén y de David. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la paciencia de sus manos.
Efraín es rechazado, pero Judá es escogido. Silo es abandonada, pero el arca es llevada al monte de Sión. En el mismo patrón, David, el humilde pastorcillo, fue traído de detrás de las ovejas. David fue recto delante de Dios y jamás desvió su corazón de la adoración obediente. Él pastoreó por parte de Dios con un corazón honesto. El gobierno de David fue cumplido en una mayor manera en Jesucristo, el Mesías. En mayor parte el corazón de David tenía integridad, pero el corazón del Señor Jesucristo fue perfecto en integridad. David guió a Israel con gran pericia, pero el Señor Jesucristo dirige a su pueblo con perfecta pericia, con perfecta dirección. Así que confiemos en el Señor, porque en medio de todas las cosas, Él está con nosotros y finalmente nos va a guiar a mejores días. Por eso tenemos que reconocerlo. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el Dios nuestro también, el Dios de la grande maravilla del pueblo de Israel. Sigue siendo el Dios nuestro, que hizo el milagro más maravilloso al permitir que su amado Hijo Jesucristo fuese a la cruz del Calvario para morir, pagando por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser perdonados y tener comunión contigo. Así que bendice a todos mis oyentes, y si hay alguno que no ha establecido una comunión contigo, arrepintiéndose de su pecado y encaminándose hacia obedecer tu palabra para agradarte a ti, toca su vida y su corazón y sigue tocando los corazones con la gracia y la abundante misericordia tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén.